Historia clínica de los desórdenes temporomandibulares presentado por Jennifer Galindo Cadena. ¿Qué es la articulación temporomandibular? Es la articulación que está formada por la parte superior de la mandíbula y el hueso temporal del cráneo. Este hueso actúa como una bisagra deslizante y en algunos casos puede presentar problemas a causa de la complejidad de los movimientos que realiza. La ATM está constituida por ligamentos, músculos, irrigación vascular y nerviosa. La función de la articulación temporomandibular consiste en permitir y asegurar a las personas que puedan abrir y cerrar la boca para realizar las siguientes funciones: masticar, morder, hablar, respirar, bostezar y gesticular. Patologías que puede sufrir la articulación temporomandibular. Esta articulación se relaciona con determinados factores como el bruxismo, traumatismos, malos hábitos y determinados tipos de oclusión pueden producir algún desarreglo en el funcionamiento de la ATM, provocando disminución en la calidad de vida y no poder realizar con normalidad actos como comer o bostezar. Estas alteraciones pueden provocar dolor en la mandíbula, en los oídos, en la cabeza, en el cuello y en los músculos que controlan el movimiento de la mandíbula. Además, suelen generar problemas para masticar. Historia clínica. La historia clínica de pacientes con desórdenes temporomandibulares es considerada la parte más importante durante el proceso de evaluación, debido a que el dolor es una experiencia muy personal, que solo puede ser sentida y descrita por el paciente, razón por lo cual frecuentemente la historia del problema revela información que guía al odontólogo directamente a una clasificación diagnóstica general y aún más a un diagnóstico específico. La historia clínica debe incluir los datos personales del paciente, motivo de consulta, historia médica y revisión de sistemas, historia de tratamientos previos y actuales como médicos y dentales, historia de hábitos generales, aspectos personales y psicosociales, historia de la enfermedad actual y del dolor, como también los factores modificantes, síntomas en sistemas asociados, disfunción mandibular y articular. Datos personales incluyen nombre, identificación, edad, género, estado marital, profesión, ocupación actual y los aspectos culturales, entre otros. Esta información es importante porque ofrece una visión general del paciente que se está evaluando y ayudando a establecer el vocabulario y el tipo de preguntas a realizar de acuerdo al nivel educativo. De igual manera, también ayuda a establecer el orden del diagnóstico diferencial debido a que ciertas patologías son más frecuentes en grupos específicos de edad y sexo. Motivo de consulta. El motivo de consulta incluye los diferentes síntomas o quejas del paciente con las características que describen el dolor cuantitativa y cualitativamente. Esto puede aclarar ciertos componentes afectivos y o sensoriales del dolor, que finalmente ayudan al establecimiento del diagnóstico diferencial. El motivo de consulta puede variar desde un simple ruido articular en la articulación temporomandibular hasta dolores fuertemente debilitantes como una cefalea migrañosa o una neuralgia trigeminal. Historia médica y revisión por sistemas. Esta sección tiene como propósito principal determinar si el dolor o la disfunción es un fenómeno aislado o si está relacionado con otro tipo de desórdenes. Además, pretende reconocer ciertos factores que pueden influir en el establecimiento de un tratamiento futuro. Esto debe incluir información acerca de la historia familiar, última visita médica, estado de salud general, enfermedades pasadas y actuales, hospitalizaciones, cirugías y medicamentos pasados y actuales, entre otros. La revisión por sistemas tiene como propósito establecer el pasado y actual estado de salud general del paciente para cada sistema corporal. Esta parte debe incluir todos los sistemas en sus síntomas más comunes y se debe evaluar con preguntas generales y un vocabulario sencillo acerca de cambios en la fisiología regular del paciente en los diferentes órganos o sistemas. Examen físico. Para el diagnóstico de las patologías temporomandibulares, la exploración se basa en la medida del movimiento articular, en la evaluación de la función temporomandibular y en la palpación de los músculos y de la articulación. La amplitud de movimiento de la mandíbula se mide desde el borde del incisivo superior al inferior durante la apertura bucal con una regla milimetrada.
La apertura de la mandíbula mínima normal es aproximadamente 2 anchuras de los nudillos de los dedos de la mano dominante del paciente o aproximadamente 40 milímetros. El movimiento lateral debería ser de 7 a 10 milímetros a ambos lados, derecha e izquierda. El movimiento de protusividad normal está entre 6 y 9 milímetros. La limitación en la gama de movimiento puede producirse por contracción de uno o varios músculos de cierre mandibulares, desplazamiento anterior del disco que no se reduce, anquiliosis o fibrosis de la articulación, hematoma, neoplasia, infección o enfermedades sistémicas como la esclerodermia. Los ruidos articulares se ponen de manifiesto al palpar la articulación durante la repetición de movimientos de apertura, cierre y lateralidad mandibular. Las causas de estos ruidos comprenden las alteraciones del disco morfológicas o funcionales, el desplazamiento del mismo y procesos articulares como la osteoartritis. Tratamiento. El 80% de los pacientes con patología temporomandibular mejora sin tratamiento al cabo de 6 meses. El tratamiento de todos los pacientes con patologías temporomandibulares tienen como objetivos una reducción o eliminación del dolor, una restauración de la función mandibular y una reducción en la necesidad de la futura asistencia médica. Educación personal. En ocasiones se recomienda el uso de protectores bucales, sobre todo nocturnos, para evitar el rechinar de dientes, permitiendo el reposo y la recuperación de la musculatura maxilar. La mayor parte de pacientes responde bien en 4 a 6 semanas. En caso de lo contrario, surgirá la necesidad de otras intervenciones terapéuticas. En general, se recomienda aplicar calor húmedo o frío a la unión o los músculos doloridos durante 20 minutos, comer una dieta más suave, masticar el alimento a ambos lados al mismo tiempo, evitar determinados alimentos como el café, chocolate, que pueden aumentar la tensión de la mandíbula, evitar el bruxismo, evitar las actividades que implican la amplia apertura de la mandíbula. Medicina física. Esta puede ser eficaz en pacientes con dolor y movilidad limitada. El ejercicio mandibular es a menudo el único tratamiento necesario. Los ejercicios incluyen relajación, rotación, estiramiento, ejercicios isométricos y posturales. Cirugía. La intervención quirúrgica debe considerarse ante un dolor persistente localizado en la articulación que se asocia con cambios estructurales específicos cuando han fracasado el resto de tratamientos. Farmacoterapia. El tratamiento para el dolor crónico mandibular se basa en la escala analgésica de la OMS. Entre los fármacos que se usan está el AINE, corticoides, opiáceos como relajantes musculares, ansiolíticos, hipnóticos y antidepresivos. Para finalizar, se recomienda diligenciar la historia clínica de forma completa, permitiendo obtener toda la información cronológica del estado de la salud de la enfermedad del paciente, permitiendo determinar factores de riesgo, complicaciones y aportes a estudios. Gracias.